Hola, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Paula Giraldo y quiero darte la bienvenida a este espacio de nuevo, donde las conversaciones se convierten en transformación. Hoy comenzamos una serie sobre un tema que nos toca a todos, queramos aceptarlo o no, las ventas. Pero no te preocupes, no vengo a hablarte desde técnicas agresivas ni discursos vacíos. Hoy vamos a mirar el otro lado de las ventas, uno más personal, uno más íntimo, uno del que muchas veces no nos ponemos a pensar con detenimiento. Ese lado que duele, que incomoda. Y muchas veces lo evitamos por miedo. ¿Por qué tenemos miedo a vender? Porque sentimos vergüenza, culpa, ansiedad o incluso rechazo hacia algo que es esencial para crecer personal y profesionalmente. En este episodio vamos a descubrir el origen emocional de ese miedo, cómo se disfraza en nuestra mente y lo más importante, cómo empezar a liberarnos de él. Voy a contarte una historia real, una historia que quizás se parezca a la tuya y te voy a invitar a mirar de frente aquello que hoy nos limita para empezar a transformarlo. Porque vender no es empujar ni convencer. Vender, cuando lo hacemos desde el propósito, es servir, conectar y multiplicar el impacto. Cuando hablamos de ventas, automáticamente se activa un conjunto de emociones y no siempre son agradables. Para muchas personas la palabra vender les genera tensión, nerviosismo, hasta culpa. Pero ¿de dónde viene realmente ese miedo? ¿Del miedo al rechazo quizás? Desde niños nos duele que nos digan no. Y en ventas ese no parece ir directo a nuestra autoestima, a nuestro ego. También nos da miedo el molestar. Pensamos que vender es interrumpir, incomodar, presionar, porque hemos vivido ventas así. O se nos ha vendido desde ese modo operativo, del miedo a fallar. Y si lo intento y no me compran, y si no soy lo suficientemente bueno, y si me doy cuenta de que no funciona esto. Y muchas veces esos miedos se nos muestran como disfrazados de aún no estoy listo, necesito más preparación, este mes no es bueno, no soy bueno para esto. Pero lo que está detrás de eso, aparentemente justificable, es la inseguridad y la creencia de una historia no revisada. Ahora les voy a compartir una historia bien particular que probablemente pueda resonar con ustedes. Hoy no quiero compartir la historia de otra persona, quiero contarles mi historia. Porque hablar de ventas es para mí hablar de heridas, pero también de transformación. Desde muy pequeña crecí sintiéndome insegura, rechazada en ciertos entornos, por no decir que en todos, con una herida de infancia que me marcó profundamente, el miedo a no ser suficiente. Esto me generó un apego ansioso, una necesidad de validación externa constante y una tendencia a complacer incluso a costa de lo que yo misma quería. Y esa herida se filtró en todos los aspectos de mi vida, inclusive en el aspecto profesional, en donde las ventas también están implicadas. A los 24 años, recuerdo, en medio de tantas experiencias, haber trabajado en Salad Masters, vendiendo ollas de altísima gama. La presentación de ventas era increíble, el producto era excelente, pero yo sentía que estaba estafando a la gente. No por falta de ética, no porque el producto no lo valiera, sino por una creencia profundamente instalada en mí. ¿Quién soy yo para cobrar tanto? ¿Quién soy yo para convencer a alguien de pagar por esto? El resultado, solo vendí 2 sets y terminé comprando uno yo misma por más de $2,500. Y no fue por amor propio, fue por culpa, porque sentía que tenía que justificar mi lugar allí. A los 28 años terminé un curso de real estate con excelentes resultados. Tenía herramientas, tenía la formación, existía la oportunidad, pero otra vez el autosabotaje apareció disfrazado de excusas. No estoy lista, necesito aprender más, no tengo suficiente experiencia y no hice nada con eso. Probé también con negocios de multinivel, admiraba a quienes lograban esa libertad financiera con esos modelos de negocio. Sin embargo, yo nunca me sentí cómoda. No era por el producto, ni siquiera por el sistema. Era mi herida otra vez, el miedo al juicio, el rechazo, el no.
Y durante años me convencí de que yo no era buena vendiendo. Pero hoy puedo ver eso desde otra perspectiva y concluir que eso no es verdad. La verdad es que yo tenía una historia sin sanar. Una historia que decía que para vender tenía que convencer, forzar, manipular. Y eso chocaba directamente con mis valores y mi visión del mundo. Lo que no entendía es que vender no es eso. Vender es servir, es proponer, es conectar, es traer soluciones. Y cuando decidí emprender por mi cuenta, ahora que tengo mi empresa de capacitaciones empresariales, tuve que enfrentarme cara a cara con esa historia limitante porque ahora sí o sí tenía que vender. No podía seguir huyendo, no podía seguir postergando. Tenía que aprender a vender, no solo por necesidad, sino por dignidad, por mi propósito, por mi futuro, por lo que me apasiona. Y así comencé un camino de transformación aprendiendo a vender desde otro lugar, desde el amor, desde la escucha, desde la honestidad, entendiendo que para ayudar a otros yo tengo que tener un negocio sostenible que me permita seguirlos equipando y que uno puede, a través de su producto y servicio, plantearle una transformación a aquel que la necesita hasta que finalmente la alcance. Ahora, quiero preguntarte a ti que me estás escuchando. Primero, ¿cuáles son las creencias que hoy te impiden vender con libertad? Segundo, ¿qué heridas de tu infancia podrían estar conectadas con ese tipo de miedo a ofrecer lo que haces? Tercero, ¿qué historia emocional te estás contando cuando evitas vender? ¿O qué estás pensando cuando estás vendiendo? Y cuarto, ¿y si no se trata de que las ventas no son lo tuyo, sino de que aún no has sanado la historia desde la cual estás vendiendo y por eso no avanzas? Así que te invito a que lo escribas y a ponerle un nombre, porque cuando uno identifica el origen puede comenzar a transformarlo. Si tú también has sentido que vender te genera miedo, no estás solo, ese miedo no le define, solo le está mostrando un camino por sanar y sanar es posible. Y empieza con la transformación y reconocimiento de que hay algo que reconocer, transformar y liberar. Así que en este momento les voy a dar 7 pasos para sanar el miedo a vender desde una raíz emocional. Primero, reconocer tu historia emocional con las ventas. No podemos transformar lo que no conocemos. Hay que detenernos y hacer una pausa para mirar nuestra historia. ¿Cuándo comenzó nuestra incomodidad al vender? ¿A qué experiencias del pasado, sea de infancia, adolescencia, primeros trabajos, nos vendimos la idea de que no éramos suficientes? Tienes que escribir o hablar en voz alta esa historia y nombrarla. La debilita. Segundo, identificar el disfraz del miedo. El autosabotaje se disfraza de prudencia. Frases como no quiero parecer insistente, no es el momento, me falta prepararme más, muchas veces esconden un miedo más profundo, rechazo, juicio o fracaso. Haz una lista con tus frases más frecuentes y pregúntate, ¿qué miedo real hay detrás de estas frases? Tercero, separa tu valor personal de tus resultados. Un no a tu propuesta no es un no a tu valor como persona. Este paso es clave. Cuando vendes y te dicen no, no te están rechazando a ti como ser humano, están diciendo no a algo que no les encaja en ese momento. Así que repite como un mantra, mi valor no depende de cuántas veces me compran, mi valor ya está en mí. Cuarto, recuadra la venta de imposición a contribución. Vender no es empujar, es ofrecer una posibilidad. Redefine el concepto de vender, no es manipular, no es convencer, es ayudar a alguien que tiene un problema o deseo y tú tienes la solución. Hazte esta pregunta cada vez que vayas a ofrecer algo. ¿A quién puedo servir hoy con lo que tengo? Quinto, expón tu miedo pero no te detengas. El coraje no es una ausencia de miedo ante la dificultad, es moverse para pensar que pese a la dificultad podemos seguir avanzando. Así que no esperes que el miedo desaparezca para actuar. Haz microacciones, habla de tu servicio hoy aunque te tiemble la voz. Comparte un testimonio aunque te sientas vulnerable. Haz una oferta simple sin expectativas, solo como ejercicio de sanación. La acción consciente entrena el cerebro para dejar de temer. Sexto,
Ródate de referentes de la comunidad. A veces necesitamos un espejo limpio para vernos sin distorsión. Busca ejemplos de personas que venden desde la ética, el amor y la conexión. Conversa con colegas, mentores que te ayuden a reformular lo que piensas sobre las ventas. Y sobre todo, permítete aprender en comunidad, no solo. Séptimo, celebra cada avance emocional, no solo los resultados. Cada vez que hablas con autenticidad ya estás ganando. Celebrar no es solo cuando haces una venta, es cuando hiciste una llamada que antes evitabas, publicaste tu propuesta con confianza, no te sentiste culpable cuando cobraste, dijiste estoy aquí con tu negocio sin pedir disculpas. El proceso es parte del éxito. Así que para finalizar, recuerden que vender no es un talento reservado para pocos, es una habilidad emocional y práctica que se construye cuando te atreves a mirar dentro de ti y actuar desde ahí. Y cuando sanas la raíz, tu voz, tu mensaje y tu propuesta florecen. Chao, chao.